Capítulo 3. Ley y gobierno. Sí, tienes razón. La ley prohíbe el robo. Si yo te robase algo, podrías llamar a un policía y hacer que me arrestase. La ley penaría este delito de hurto y el gobierno te restituiría en propiedad lo hurtado, si fuese imposible, porque la ley prohíbe el robo. La ley dice que nadie ha de tomarte nada sin tu consentimiento expreso, pero tu patrón se queda lo que tú produces. El total de la riqueza producida por el trabajo es retenida por los capitalistas y reservada para ellos como su propiedad. La ley dice que tu patrón nada hurta, nada te roba, porque todo eso lo hace con tu consentimiento. Tú has acordado realizar un trabajo por cierta paga y él se queda con todo lo que tú produces. Como tú estuviste de acuerdo, la ley dice que nada te es hurtado. ¿Pero consentiste tú, realmente? Cuando el salteador de caminos sostiene su carabina a la altura de tu cabeza, le entregas todo lo que de algún valor llevas encima. Tú consientes, pero lo haces porque estás forzado, obligado por el cañón de su carabina. ¿No estás forzado a trabajar para un patrón? Tus necesidades te fuerzan, justamente, lo mismo que el rifle del salteador de caminos. Tienes que vivir, así como tienen que hacerlo tu compañera y tus hijos. No puedes trabajar por ti mismo. En el sistema capitalista es preciso que trabajes para un patrón. Las fábricas, maquinarias y herramientas pertenecen a la clase patronal y por eso, no tienes más remedio que alquilarte a esta clase en razón de tu necesidad de trabajo y vida. Cualquiera que sea tu trabajo, sea quien sea tu patrón, siempre se desemboca en lo mismo. Debes trabajar para él. No puedes impedirlo. Estás obligado. De este modo, la clase trabajadora está forzada a trabajar en beneficio de la clase capitalista. De tal forma los trabajadores son forzados a entregar la riqueza que producen. Los patrones guardan esta riqueza como beneficio propio, mientras que el trabajador obtiene un sueldo, suficiente tan solo para sobrevivir, y así poder continuar produciendo para su patrón. ¿No es esto una estafa y un robo? La ley especifica que esto es libre acuerdo. Lo mismo podría decir el salteador de caminos, alegando que tú aceptas entregarle todo lo que posees. La única diferencia es que el procedimiento del salteador de caminos es llamado hurto y atraco, y que está prohibido por la ley. Mientras que al procedimiento del capitalista se le llama negocio, industria y búsqueda de beneficios, siendo protegido por la ley. Pero, sea esto hecho con el procedimiento del salteador o con el del capitalista, tú sabes que te están robando. Todo el sistema capitalista se basa en este tipo de robo. Todas las leyes y todos los gobiernos apoyan y justifican este atraco. Esto es lo que llaman capitalismo, y las leyes y los gobiernos existen solo para proteger este orden de cosas. ¿Te maravilla el que, capitalista y patrón, y todo aquel que se beneficia del orden establecido apoyan con todas sus fuerzas la ley y el orden? ¿Pero dónde encajas tú? ¿En qué te beneficia este orden y esta ley? ¿No ves que este orden legal es solo para robarte, engañarte y hacer de ti un esclavo? ¿Esclavo yo? Te asombras. Pues si soy un ciudadano libre. ¿Realmente eres libre? ¿Libre para qué? ¿Para vivir como te plazca? ¿Para hacer lo que gustes? Veamos. ¿Cómo vives? ¿Qué te cuesta esa libertad? Tú dependes de tu patrón en cuanto a tus jornales o salario, ¿no es así? Y tus jornales determinan tu tren de vida, ¿verdad? Tus condiciones de vida, hasta lo que comes y bebes, vayas donde vayas y te asocias con quien sea, todo ello depende de tu sueldo. No, tú no eres un hombre libre. Eres directamente dependiente de tu patrón y de tus jornales. Tú eres, en realidad, un esclavo del jornal. Toda la clase trabajadora, bajo el sistema capitalista, está subordinada a la clase capitalista. Los trabajadores son esclavos del salario. Luego, ¿qué haces de tu libertad? ¿Qué puedes hacer con ella? ¿Puedes hacer, merced a ella, más de lo que tu sueldo te permita? ¿No puedes percatarte de que tu jornal, tu salario e ingresos, es toda la libertad que posees? Tu independencia, tu libertad, no va un solo paso más allá del alcance de los jornales que obtengas. La libertad y la autonomía que te dan sobre el papel, escrita en los códigos y constituciones, no te traen bien alguno. Tal libertad significa, solamente, que tienes el derecho de hacer ciertas cosas. Pero no concreta qué es lo que puedes hacer. Para poder hacerlo tienes que tener la oportunidad, la ocasión. Tienes el derecho a ingerir 3 buenas comidas al día, pero si no posees medios para ello, la oportunidad de obtener aquellas 3 comidas, entonces, ¿en qué te beneficia ese derecho?
En realidad, libertad significa oportunidad para satisfacer tus necesidades y deseos. Si tu libertad no te permite esta oportunidad, entonces, no te sirve para nada bueno. La libertad real significa oportunidad y bienestar. Si no es este su significado, no significa nada. ¿Ves entonces cómo toda la situación se resume en esto? El capitalismo te roba y el sueldo te esclaviza. La ley sostiene y protege este expolio. El gobierno te engaña en tu creencia de ser independiente y libre. En esta forma eres burlado e embaucado cada uno de los días de tu vida. Pero ¿cómo sucede esto para que no se te haya ocurrido pensar en ello con antelación? ¿Cómo es que muchas otras personas no lo ven? Porque a ti, como a cualquier otro, te han mentido desde tu más tierna infancia. Te han dicho que hay que ser honrado, mientras te roban durante toda tu vida. Te han conminado a respetar la ley, mientras ésta protege al capitalista que te roba. Te han enseñado que asesinar es perverso, mientras que el gobierno cuelga y electrocuta a las personas y las masacra en la guerra. Te hablaron de obediencia a la ley y al gobierno, aunque estos apoyen el robo y el asesinato. De este modo, durante toda tu vida, te mienten, te engañan y te embaucan, de forma que les es muy fácil beneficiarse a tu costa, explotarte. Porque no son solo patrón y capitalista quienes de ti se benefician. El gobierno, la iglesia y la escuela viven de tu trabajo, y tú has de sostenerlos a todos. Es por esto por lo que todos juntos te enseñan a estar contento con tu suerte y condición. ¿Y es realmente verdad que los mantengo a mi costa? Preguntas extrañado. Veamos. Ellos comen, beben y se visten, sin hablar de las voluptuosidades de que gozan. Hacen ellos las cosas que utilizan y consumen, plantan, siembran, construyen edificios y realizan todo lo demás. Pero ellos pagan por todas esas cosas, objeta tu amigo. Ciertamente, ellos pagan. Supongamos que un sujeto te hurta $50 y, luego, va y se compra con ellos un traje completo. ¿Es ese traje suyo por derecho propio? ¿No lo pagó? Bien, es precisamente así como pagan las cosas la gente que nada producen ni acostumbran a trabajar. Su dinero es el beneficio que ellos, o anteriormente sus padres, exprimieron de ti, de los trabajadores. Entonces, ¿no es mi jefe quien me mantiene a mí, sino yo el que lo nutre? Desde luego. Él te da una tarea, esto es, el permiso para trabajar en su fábrica o taller, los cuales no fueron construidos por él, sino por otros trabajadores como tú. Y por este permiso tú alimentas sus necesidades durante el resto de tu vida, o solo en el tiempo en que para él trabajes. Y el tren de vida en que lo mantienes es tan generoso que puede mantener al mismo tiempo una mansión en la ciudad y una finca en el campo y aún varios alojamientos más, y criados para que atiendan sus caprichos y los de su familia, y entretener a sus amigos, y caballos de carreras y regatas, y cientos de otras cosas. Pero no es con él solo con quien eres generoso. Al margen de tu trabajo, con el impuesto directo o indirecto, tú mantienes al gobierno entero, local, estatal y nacional, a las escuelas e iglesias, y a todas las demás instituciones cuyas ocupaciones consisten en proteger los beneficios y mantenerte en la mayor indigencia mental. Tú, y tus camaradas, los trabajadores como un todo, los mantenéis a todos ellos. Puede extrañarte que todos ellos te digan que la cosa va bien y que deberías ser bueno y permanecer tranquilo. Redunda en beneficio de ellos el que estés resignado, porque no podrían mantenerte en el engaño y robarte si abrieses los ojos y vieses lo que te sucede. Es por esto por lo que ellos fortalecen el sistema capitalista mediante la ley y el orden. Pero ¿es bueno tal sistema para ti? ¿Cree que eso es perfecto y justo? Si no es así, ¿por qué lo sufres? ¿Por qué lo aguantas? ¿Qué puedo hacer? Me dices, yo soy solo uno. ¿Estás realmente solo? ¿No eres, más bien, uno más de los miles, de los millones que son explotados y esclavizados lo mismo que tú? Seguramente que ellos no lo saben. Si lo supiesen no lo consentirían. Esto es seguro. Por lo tanto, la cuestión es hacérselo saber. Cada obrero de tu ciudad, cada trabajador de tu país y de cada país del mundo, está explotado y esclavizado como tú lo estás. Y no son solo los obreros sino también los campesinos quienes son engañados y despojados de la misma manera. Igual que el obrero industrial, el campesino depende de la clase capitalista. Trabaja durante toda su vida, pero la mayor parte de su labor pasa a manos de los trucks y monopolios de la tierra, a cuya posesión tienen ellos tanto derecho como la luna. El agricultor produce los alimentos del mundo. Nos da de comer a todos.
Pero antes de que pueda poner sus productos a nuestro alcance está obligado a tributar a las clases que viven del trabajo de los demás, la que obtiene los beneficios, la clase capitalista. El campesino, al igual que el obrero industrial, es expoliado de la mayor parte de su producto. Expoliado por el propietario de la tierra y por el tenedor de la hipoteca, por el traza del acero y el ferrocarril. El banquero, el comisionista, el revendedor y otra veintena de intermediarios obtienen su beneficio del campesino antes de que a éste le sea permitido entregarte el alimento fruto de su esfuerzo. La ley y el gobierno permiten y secundan este robo reglamentando que la tierra, que ningún hombre creó, pertenece al terrateniente, que los ferrocarriles, que los trabajadores construyeron, pertenecen a los magnates del riel, que los almacenes, silos y comercios, erigidos por los trabajadores, pertenecen a los capitalistas, que todos esos monopolios y capitalistas tienen derecho a obtener beneficios del colono en concepto de utilización de ferrocarriles y otras instalaciones, antes de que pueda proporcionarte el alimento. Puedes ver entonces cómo el gran capital y el comercio roban al campesino, y cómo colabora en este robo la ley, justamente como en el caso del obrero industrial. Pero no son solamente el obrero y el colono los únicos que son explotados y forzados a entregar la mayor parte de su trabajo al capitalista, aquellos que monopolizaron la tierra, los ferrocarriles, las fábricas, la maquinaria y todos los recursos naturales. Todo el país, el mundo entero es compelido a pagar su tributo a los reyes de la industria y la finanza. El pequeño hombre de negocios depende del mayorista, del fabricante, el fabricante de los magnates de la industria, y todos ellos de los amos del dinero y del crédito bancario. Los grandes banqueros y financieros pueden inutilizar a un hombre para los negocios solo con retirarle el crédito. Y eso hacen siempre que necesitan excluir a alguien de los negocios. El comerciante está, enteramente, a merced de ellos. Y si no les hace el juego que quieren, que convengan sus intereses, entonces, les basta con ponerlo, sencillamente, fuera de la partida. De esta suerte está esclavizada toda la humanidad y supeditado a un puñado de hombres que tienen el monopolio de casi la totalidad de la riqueza mundial, pero que por sí mismos nunca crearon nada. Pero estos hombres trabajan intensamente, dices tú. Bien, muchos de ellos no trabajan de ninguna manera. Algunos de entre ellos son simplemente holgazanes, cuyo negocio es dirigido por otros. Algunos de ellos trabajan. ¿Pero qué clase de trabajo hacen? ¿Producen algo como el obrero y el campesino? No, no producen nada, y aunque nada produzcan pueden trabajar. Ellos trabajan esquilmando a la gente para beneficiarse de ellas. ¿Te beneficia a ti su trabajo? El salteador de caminos también trabaja duramente y afronta graves riesgos. Su trabajo, como el del capitalista, proporciona faena a abogados, carceleros, y demás jauría de criados, a todos los cuales tu trabajo sustenta. Y parece de veras ridículo que todo el mundo deba de estar esclavizado para beneficio de un puñado de monopolistas y que todos tengan que depender de ellos para sus derechos y para sus oportunidades en la vida. Pero la realidad es precisamente esa. Y todavía es más ridículo que los obreros y campesinos, los únicos que crearon toda la riqueza, deban de ser los más dependientes y los más pobres de todas las otras clases de la sociedad. Es realmente monstruoso, y es muy triste. Seguramente, tu sentido común te dirá que una situación así está muy cerca de la locura. Si las grandes masas del pueblo, los millones de personas esparcidas por el mundo pudiesen ver en qué modo son burlados, explotados y esclavizados, como tú lo ves ahora, ¿soportarían que esto continuase? Es seguro que no. Los capitalistas lo saben. Y es por esto por lo que precisan de un gobierno que legalice sus métodos de expolio, que proteja el sistema capitalista. Y es por esto por lo que el gobierno necesita leyes, policía, soldados, tribunales y prisiones que protejan al capitalismo. Pero ¿quiénes son el policía y el soldado que protegen al capitalista arremetiendo contra ti, contra el pueblo? Si fueran capitalistas, entonces, podrían aportar la razón por la que necesitarían proteger la riqueza que habrían hurtado, y por la que tratarían de conservar un sistema que les aporta el privilegio de robar al pueblo. Pero el policía y el soldado, los defensores de la ley y el orden, no pertenecen a la clase capitalista. Son hombres reclutados entre las filas del pueblo, hombres pobres que por un sueldo protegen el mismo sistema que los mantiene en la pobreza. ¿No es esto increíble? Pues es verdad. Y simplemente se reduce a esto. Algunos de los esclavos protegen a sus amos y los resguardan del resto del pueblo, reducido a la esclavitud.
Del mismo modo, Gran Bretaña, por ejemplo, mantiene en la India una fuerza policial de nativos, de hindúes, para sojuzgar a los mismos hindúes. O como Bélgica hace con los negros en el Congo. O como cualquier gobierno procede con el pueblo sojuzgado. Es el mismo sistema. Y aquí tenemos lo que todo esto suma. El capitalismo roba y explota a la totalidad del pueblo. La ley legaliza y socorre este robo del capitalista. El gobierno utiliza una parte del pueblo para ayuda y protección del capitalista, que roba a la totalidad del pueblo. El conjunto es mantenido educando al pueblo en la creencia de que el capitalismo es perfecto, la ley justa y que el gobierno debe ser obedecido. ¿Ves la trama del juego, ahora?